Ahora sí, Claudia. Ok, yo estaba diciendo que ayer estaba viendo la obra de Antígona y entonces hay una parte en la que ella le dice al rey Creonte que em, él está contrariando los designios de los dioses con su ley de no enterrar a su hermano Polínices y ella dice que em, ambos merecen ser enterrados porque esos son los designios de los dioses, a pesar de que Creonte diga que Polinices no merece ser enterrado porque en realidad lo que trajo fue desgracias para el país, mientras que el hermano de Polinices trajo gloria. Ahorita no recuerdo el nombre del hermano de Polinices, disculpen, Yo tampoco. pero eso, usted tampoco. Bueno, el caso es que a mí me parece que Creonte en una parte tiene razón, porque Creonte pensaba que a lo mejor si él sepultaba con honores a Polinices, los dioses lo iban a tomar como una afrenta. Ujú. Y Antígona también tenía razón porque ella dice que en realidad la ley de los dioses es que todas las personas deben ser sepultadas como es debido. Entonces, a mí me parece que también ahí en Antígona, o sea, ella misma, no sé si eso aplique, ella también tiene una parte de ibris porque, o sea, ella está contrariando de manera soberbia una ley, aunque esa ley sea de los hombres, pero de igual manera. Entonces también eso a ella la lleva a la desgracia y, y también Creonte en esa situación también fue soberbio porque Antígona misma le dice, existe una ley que es incluso más vieja que la de los hombres que dice que todas las personas deben ser sepultadas. Entonces me parece interesante que ahí, o sea, no sé si aplique, pero me parece que ahí los dos eh, jalaron hacia su lado y ambos fueron soberbios en ese sentido, porque ambos a su manera tenían razón, entonces es interesante. Sí, yo no sé si hay que decir mucho más de lo que tú has dicho, pero bueno, seguramente sí, pero yo, yo no sé si a mí se me ocurre mucho más que decir. Es verdad lo que dices, pero siempre a Antígona se la toma como la heroína, precisamente porque se atreve a contrariar al rey y se atreve a contrariarlo con una ley de los hombres que no es superior a la de los dioses. Eh, y pide honores para su hermano porque, bueno, puede ser que lo último que hizo este hombre haya sido negativo para la patria, pero prestó otros servicios. Eh, y además es lo mismo que el hermano, porque es su hermano, porque es también de ese lugar. También era un soldado, un guerrero. Eh, y no sé, quizá el término medio sería enterrarlo sin honores, pero enterrarlo, que por cierto, no enterrarlo era muy inconveniente en términos de salud pública. Pero no estaban pensando en eso, no cuenta en este caso. A Antígona siempre se la interpreta como la heroína porque es capaz de defender lo que está escrito, lo que es conveniente para todos, y lo que es también honroso para la familia, para el Estado, para el honor humano. Eh, pero por supuesto, sí, también visto desde el punto de vista del gobernante, ahí hay un punto que no hay que ignorar, el punto de vista del rey, ¿no? Verdaderamente. Ya te dije, no sé si yo puedo decir nada más. Aquí quien sabe de eso son ustedes. Cuando yo estudiaba segundo año, cuarto semestre, no me pusieron a leer Antígona, ni Edipo, ni nada. Ni las teorías estas que ustedes están leyendo. Ustedes tienen me llevan ventaja. No vayan a creer que no leíamos mucho, leíamos muchísimo, pero no mucha teoría. Profe, usted también estudió traducción como nosotros. ¿Sí? Traducción solamente, Ah, interpretación no, porque yo, eh,
Desde que nací, me dije, yo cuando vi la luz del sol, cuando mi mamá me sacó de la clínica, me dije, yo no voy a ser intérprete. Entonces solo estudié traducción. ¿Sí? Buenísimo, profe. Entonces, en la interrupción pensé que otro ejemplo de rebeldía infantil, juvenil, que termina casi en tragedia, en una tragedia no muy grande, que al final se arregla, ¿no? Es la historia de Pinocho, la novela Pinocho, no el cuento resumido que nos leen nuestros padres en la noche, que tendrá a los unos 6, 7 páginas, ¿no? La novela de Pinocho que tiene como 300 páginas. Mm, Pinocho desde el primer día está desobedeciendo a su padre y no parece que lo hiciera inocentemente. Sí es inocentemente porque él acaba de llegar a la existencia y no sabe lo que está haciendo, pero no es que él está indeciso y de repente dice, ah, no, yo no voy a hacer lo que dice mi padre. No, lo dice desde el principio así, de una, sin reflexionar si va a hacer o no va a hacer, si va a hacer bien o no, si va a desobedecer o no. Simplemente desobedece. Y eso poco a poco lo va llevando, bueno, poco a poco no, con bastante prontitud lo va llevando a un camino en que se sigue equivocando y sigue recibiendo golpes. Ah, y golpe y más golpes. Es más, lo primero que pasa es que pone las piernas o los pies muy cerca de la chimenea y la chimenea le quema los pies, porque está hecho de madera. ¿Qué más va a hacer el fuego? Quemar la madera. Y el día siguiente tiene el pobre viejito que hacerle unas piernas nuevas. Eh, bueno, y después Pinocho se va para el circo y se va con los niños estos que pasan en la carreta aquella. Él piensa un ratico y dice, no, no, mejor no, pero después los alcanza y se monta en la carreta y va al país de los dulces. ¿Y qué hay en el país de los dulces? Dulces. ¿Qué quieres tú comer todo el día? Dulces. Bueno, eso es lo único que vamos a comer ahí. No vamos a comer carne, ni tomar sopa, ni nada. Qué fastidio. Comer dulce. Y eso no le da mal a nuestros dientes. ¿Y qué importa? Es un asunto del que se preocupan los padres, no nosotros, vamos. Además, tú no tienes dientes. Em, y va y tiene una vida sin límites en el país lo estoy llamando país de los dulces, no creo que se llame así. Era como una aldea en que solo había dulces y solo había niños que disfrutaban del placer de comer dulces. Y eso tiene sus consecuencias. Y después va por aquí, va por allá y lo maltratan y lo segregan, etcétera. Eh, hasta que, bueno, llega un momento en que hace un acto heroico, ¿no? Rescatar a su padre de la barriga de, ¿quién se acuerda? ¿En la barriga de qué estaba o de quién estaba el papá de Pinocho? Encontré el libro de Edipo Rey con editorial. No, señor, una ballena no, un tiburón. Sí, en las películas de Disney, en los cuentos. Profe, de hecho decía que era un pez grande, o sea, en ningún momento se especificaba que era un tiburón o una ballena, Ok, simplemente hacía alusión a un pez grande ok, o un gran pez. en la traducción que tenemos nosotros, que tiene mi hija, que yo le he leído, dice tiburón. Pero sí, hay otras traducciones que solamente dicen que era un pez grandísimo. Tienes razón. Y seguramente, como en Disney leyeron pez grande, era mucho más sencillo poner una ballena, ¿no? Puede ser. Más Eh, sencillo y menos violento quizás también. ¿más qué, perdón? Más sencillo y menos violento, porque que Ah, sí, un sí, sí. tiburón se coma a lo que sea, lo destroza. En Sí, sí, cambio, una sí, sí. ballena puede que lo pase completo, exacto. Exactamente. Tiene razón. La ballena incluso es una imagen
amable para los seres humanos, pero el tiburón no. Y entonces, bueno, seguramente por eso en las películas ponen una ballena. Pero yo me sorprendí mucho cuando le estaba leyendo esto a mi niña y decía tiburón. Ah, y en las ilustraciones de esa edición, que por cierto es una edición venezolana, la traductora es venezolana, la conocimos en persona en el club de lectura, eh, y le firmó el libro a mi niña. Eh, ¿Qué decía yo? Bueno, en esta traducción, que es venezolana, ponen tiburón. En otras dice pez grande. Entonces, bueno, llega el momento en que Pinocho hace este acto heroico que parece que le endereza, que le endereza la vida. Ya a partir de ahí cobra sensatez y hasta se pone a trabajar y cuida a su papá, etcétera. Y eso me hace pensar en Pinocho más como una novela de formación, una de esas novelas, yo les he mencionado esto, una de esas novelas en las cuales le pasan cosas al protagonista que es muy joven y le permite, esas cosas le permiten, esas experiencias le permiten crecer y formarse como un adulto serio, responsable, etc. Pero también está la idea esta de la amartia, de un error que comete, en este caso por rebeldía, o una retahíla de errores que comete, de actos irresponsables o erróneos. También está presente eso ahí. Bueno, ahí está mi aporte de Pinocho, a la pregunta que yo mismo hice. ¿Qué otras historias conocen en la literatura que puedan mm, ser ejemplo de estos Creo conceptos? que la Biblia misma. Ah, en la Biblia hay millones de historias de estas. Sí, Sí, señor. pero principalmente la que se me vino a la cabeza primero fue la del libro del Génesis. Adán y Eva. La de, sí, la de Adán y Eva. Y Eva, sí. Me, bueno, especialmente Eva, porque, claro, al inicio, que eran Adán y Eva no tenían ningún conocimiento del mundo, eran básicamente tabula Sí, rasa, como dicen, pero especialmente Eva, por creer en la tentación del demonio, eh, su amartia es sencillamente consumir del fruto prohibido y después dárselo a Adán. sí. Bueno, lo cual en algunos casos la gente lo puede interpretar como, como una ibris porque al consumir el fruto, básicamente no solamente decían a Dios, sino que también querían sobrepasar sus capacidades y, Sí. bueno, ser más que Dios, ¿ok? Esa es otra idea que se me ocurrió Bueno, ahorita. el Buenos texto días. dice así, bueno, el texto del Génesis dice así exactamente. La serpiente le dice, cuando comas como eso, serás como Dios. O sea, ya no dependerás de él, serás como él. Ya, y eso es una grosería. Sí, Eso buenos es días, como profe. querer desafiar el oráculo en la cultura griega. Sí, buenos días, Es buen profe, y ejemplo. buenos días Paisano, para adelante. todos. Sí, buenos días para todos. Buenos días. Escuchando también todo lo que están hablando, también yo comparto la idea con la compañera Andrea sobre que en la Biblia están relatadas muchísimas historias con respecto a Libris. Por ejemplo, otras historias que se pueden mencionar es, por ejemplo, la historia de Jonás, que justamente habla Ajá. también de un pez grande. No, Sí, no especifica si es una ballena o si es un tiburón. Yo me estaba acordando ahorita de eso, cuando estaban hablando de allí, si era un tiburón, si era una ballena, porque en la Biblia también habla. Claro, también ese hecho ocurrió en años prehistóricos, lo cual significa que para aquel entonces habían animales y mamíferos que ya se han extinguido y probablemente cuando se habla de pez grande, de un pez grande, tal vez ese pez ahorita no existe o quizás fue una ballena, ¿no? Y otra historia muy relevante y muy conocida también que se puede mencionar es la historia de Sansón cuando desobedeció, tenía un gran
Qué una buena gran ese ejemplo. misión, sí, tenía una gran misión que cumplir, pero debido a sus caprichos que también están relacionados al ibris, porque hay que decir que la ibris pues es un insulto, es soberbia, eso es sinónimo, no pudo cumplir a lo que fue llamado. Y por lo tanto, bueno, tuvo sus consecuencias y a la final lo cumplió, pero de una manera muy lamentable. Claro, sí, sí, muy bien. Sí, sí, sí. Qué bueno esos ejemplos de la Biblia, me encantan. Fíjense que ni siquiera pertenecen a la misma cultura, pero se cumplen. Bueno, Pinocho tampoco pertenece a la misma cultura que Aristóteles, que nos habla de esos conceptos. Pero bueno, es que la literatura y el arte terminan siendo eh, literatura, arte en general, en cualquier cultura en que aparezca. Yo una vez vi en la revista New Yorker una caricatura, que hay gente que compra New Yorker, que es carísima, solamente para ver las caricaturas, que es una revista profundísima, no solo de literatura, sino de todas las artes, y de noticias actuales y de política y de todo eso. Había una caricatura de dos cavernícolas, estaban dentro de su cueva y tenían ahí dibujados unos toros, unos búfalos, ¿no? Que se encuentran en las cuevas en que se han encontrado estas manifestaciones artísticas. Y entonces uno le decía al otro, tú no sueñas a veces, le decía algo así como esto, tú no sueñas a veces con tener un gran lugar donde pongamos todas nuestras obras juntas y venga la gente a verlas. Ya, tan lindo. Faltaban 39.000 años para que pasara eso y él ya estaba soñando con eso, con las salas de exposición, con los museos. Eso ha sido siempre así, ese espíritu, el espíritu artístico que ha existido siempre, ha movido al hombre igual o más o menos igual en la cultura griega, en la egipcia, en la latina, ¿no? En la japonesa, en la griega, ya la mencioné, en la americana, en la latinoamericana, en la indígena, ¿no? En la africana, en todas partes de África, en todas partes de Asia, en todas partes de Oceanía y de América. Y si existió la Antártida ahí también. Creo que Claudia tenía la mano levantada hace rato, ¿no? Ah, sí, profe, debe ser que se quedó levantada. Creo que era cuando iba a decir lo de Antígona. Ah, pero no ibas a agregar nada más. Por ahora creo que no. Ok. Em, muy bien. Déjenme ver el... Yo quiero volver a los conceptos estos a ver si hay algún detallito nuevo que podamos conversar. Ah, aquí al final del concepto de Ibris habla de la inversión de las cosas, que genera un castigo, ¿no? Por el exceso que Pinocho sufrió, que la reina, la madrastra de Blancanieves sufrió, que Adán y Eva sufrieron, que, bueno, no sé si en el caso, ya no me acuerdo, si en el caso de Antígona el rey habrá sufrido algún exceso por esta desviación del santo curso de las cosas. Eh, yo les dije ayer que en muchos grupos de análisis de político y análisis de la democracia, y qué sé yo, y grupos de defensa de la democracia, siempre alaban mucho a Antígona precisamente porque es defensora del orden de las cosas, de cómo están las cosas eh, en su lugar y cómo siempre se ha visto que así son buenas y ella defiende eso. Claro que también puede defenderse con razón, con sentido, que algunas cosas que siempre han estado donde están y que siempre han sido como son, bueno, que quizá deberían cambiar porque
que quizá no son tan buenas, ¿no? Cada quien encontrará alguna razón por la cual no, o por la cual sí, pero es indiscutible que hay cosas que son como son, y por más que a uno no le gusten, está bien que sean como son. Por ejemplo, la vida humana que comienza, se desarrolla y termina, esta ansia de querer prolongarla y prolongarla y prolongarla hasta quién sabe cuándo, yo no sé si eso sea positivo para los seres humanos, porque la naturaleza lo ha hecho así y llega el momento en que ya no tiene sentido que se siga prolongando. Esta es una discusión eterna, por tanto yo la voy a detener aquí. Pero ahí hay una imagen de la defensa que hace Antígona, de la tradición, de cómo han sido, cómo tiene uno que comportarse ante ciertos hechos de la vida que ya nuestros antepasados nos han enseñado cómo deben ser. Como por ejemplo, muere una persona y entonces hay que respetarla, aunque no estemos de acuerdo con él, aunque haya sido nuestro enemigo, aunque no nos guste. Ante la muerte, uno, por respeto a la vida precisamente, ah, participa en las honras que se le hacen a esa persona, o puede participar, o si no quiere, no participa, pero eso hay que respetar, ¿no? Porque siempre hay otros que le encuentran sentido, le encuentran algo positivo a esa persona que ha muerto, a esa persona que se va, o, bueno, que hará falta, etcétera. Decía entonces que Pinocho sufrió esas consecuencias por el exceso cometido, la mamá la madrastra de la Cenicienta, Sansón, Adán y Eva, ¿no? Romeo y Julieta, aunque en el caso de Romeo y Julieta el desvío que hicieron no parece tan injusto, porque la razón por la que ellos no debían juntarse era injusta, era estúpida más bien. Esto de que sus familias hubieran sido enemigas durante siglos, eso era una estupidez. Es decir, que en realidad Romeo y Julieta no estaban cometiendo un pecado tan mortal al enamorarse, pero estaban faltando a una norma, digamos. Mientras esa norma no cambie, ir contra ella puede traer consecuencias. Bueno, a Romeo y Julieta. Profesor, ¿me escucha? Creo que me vine por el lado Profesor, ¿me escucha? micrófono. Sí, sí, te oigo. Profesor, Daniela. profe, ok. Profe, no, es Camila. Perdón. Profe, Ok, sí. Bueno, quería comentar dos cosas con respecto a lo que usted acaba de decir, sí, sí, de la eternidad y de Romeo y Julieta. sí, Bueno, con respecto a la eternidad, ya está claro, bueno, según lo que nos han explicado desde pequeños, que nuestra existencia en esta tierra no es eterna por dos cosas. En primer lugar, porque nuestro ciclo biológico indica que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y en segundo lugar, porque es como lo que también hemos hablado, de acuerdo a la Biblia, que es un excelente libro porque no solamente relata historias literarias o historias de Ibris, sino también que dice la verdad con respecto a lo que es el fin del hombre. O sea, nuestra existencia no va a ser eterna. De hecho, en el libro de Apocalipsis, eh, todo el libro dice o relata, mejor dicho, la historia de cómo va a ser nuestro fin y de cómo va a ser o en qué lugar va a ser la eternidad, que no precisamente es en esta tierra. Y en segundo lugar, con respecto a Romeo y Julieta, bueno, probablemente un pecado
bueno, según usted, bueno, no cometieron un pecado al enamorarse, pero sin embargo sí lo hicieron porque exageraron al amarse demasiado. O sea, en el sentido de que, bueno, sí podemos ver la historia, pues de que decida. Ella decide, bueno, yo más o menos voy a citar una frase parafraseada de lo que ella dijo, como que ella dice algo como, ay, amado mío, te moriste, ay, yo también me muero, algo así lo dice y se suicida, toma un cuchillo y se suicida, solo por amor, ¿ok? Entre comillas. Y yo creo, profesor, que eso tampoco es lo adecuado, ¿ok? Una cosa es que una persona se enamora igual a otra, pero otra cosa es que sea tanto amor que sienta por la otra que llegue a un extremo tan ilógico a suicidarse. Pues yo creo que la vida debe de continuar, no sé, digo yo. Estas son dos cosas pues que quería opinar acerca de lo que usted estaba comentando. Sí, con respecto a Romeo y Julieta, creo que la muerte de los dos, que es ya el final de la obra, en realidad habría que tomarlo como las consecuencias de la Martia, del Ibris o de cualquiera, porque ese no es el error inicial. Eh, el error inicial es la contradicción de la norma ya anterior, establecida, el acuerdo que tenían sus padres, que eran enemigos. Imagínense, son enemigos, pero tienen un acuerdo. Nos vamos a odiar siempre. Nos vamos a matar unos a otros cada vez que nos tropecemos en la calle. Eh, que además eso hace Romeo en la obra, incluso antes de conocer a Julieta. Me parece que la misma tarde en que conoce a Julieta en la noche, esa tarde Romeo ha matado, no, debe haber sido después de la fiesta. Romeo ha matado a un primo de Julieta porque se lo tropezó en la calle y se ofendieron el uno al otro, pelearon y Romeo terminó matando a Teobaldo. Ya se va a acabar el tiempo otra vez. Y bueno, asesinar a alguien es lo que se podría llamar un error. Quizá error sea una palabra inocente para hablar de un asesinato, pero ahí comienza la desgracia, ahí comienza la tragedia. Lo que viene después son más detalles que se van sumando para que al final explote todo como como un gran desastre. Eh, del lado de Julieta, pero no, del lado de los dos, el error inicial tiene que haber sido ah, permitirse a sí mismos eh, ese paso de enamorarse, de entregarse uno a otro, a pesar de la norma humana, familiar, de no querer a la otra familia. Pero ya el suicidio, con respecto al cual yo estoy de acuerdo totalmente contigo, ¿no? De quitarse la vida a uno mismo, eso es una locura inaceptable, no tiene ningún sentido. Eh, pero en esta obra ya el suicidio es la consecuencia, no es tanto la causa. Y ni siquiera habría que tomarlo como suicidio, que lo es, sino como la muerte. Lo que se consigue por la distorsión del santo orden de las cosas. Iba a decir también que... Se me fue. No, se me fue. No importa, Sí, perdón. profe, bueno, tienes razón. No, yo me refería pues a ese pedacito o a ese parrafito, por decirlo de alguna manera, cuando uno lee esa novela. Claro, Sí. yo más o menos me acuerdo de la trama y de todo lo que ocurrió allí, pero no me refería pues si ellos eran amigos, si ellos tenían acuerdos o no, sino específicamente lo que eh, ese sentimiento que tenían uno del otro y que por lo tanto conllevó a una muerte, como usted dice.
y o también llamada suicidio. Nada más eso. Sí, es verdad. Tú mencionaste el exceso que se menciona en estos conceptos, que estaría muy bien que se enamoraran, claro que sí, pero fue una cosa excesivamente apasionada que, bueno, eso le tapa los ojos a cualquiera, y hasta tal punto que, mira, vi que te moriste tú y morí yo. Ah, no, yo no estaba muerta. Ah, pero ahora como te moriste tú, pues me mato yo, pues. Sí, Claro, exacto, a una eso cosa. me refería, Sí, sí, profesora, sí. sí. No, es que estaba Ujú. claro. Eh, mira, hay un crítico francés, tiene nombre alemán, George Steiner, que, que escribió una obra sobre la tragedia, o quizás fue un capítulo de una obra en la que él trata la tragedia. Deberían anotar ese nombre, George Steiner. George, más bien George, que termina con S en francés, pero el apellido es alemán. Eh, y George Steiner, aunque escribe no sé cuántas páginas sobre la tragedia, en la primera frase del artículo, del ensayo, lo dice todo. Una tragedia, una obra en la que todo termina mal, ¿no? Entonces, Romeo y Julieta termina con este malentendido que causa la muerte, el suicidio de los dos protagonistas, de los dos héroes. Terminó muy mal. Entonces, es una tragedia en la cual, además del detalle, del elemento imprescindible del terminar mal, de la muerte al final de los dos protagonistas, hay todos esos otros elementos que componen además de este, hay todos esos otros elementos que componen la tragedia entre los que se encuentran la Amartya y el Ibris, ¿no? Hay ese error que puede ser por inocencia, por rebeldía, etcétera, y también hay ese torcer el camino de la vida que luego te trae unas consecuencias. Uno se pone a examinar todas las obras que uno ha leído o que conoce sin haberlas leído y siempre va a encontrar muchas en las que se cumple esto fielmente. Eso, por supuesto, también le da a uno las ganas de leer más, a la que usted les dé ese deseo. Tenemos 5 minutos. ¿Qué nos queda? Bueno, hablando de eso de la soberbia de los dioses, a mí me parece que la soberbia de las personas, perdón. em, a mí me parece que casi todas las obras de ciencia ficción juegan mucho con eso, juegan Ujú. con esa creatividad de el ser humano yendo más allá de sus propios límites, Sí. desafiando su propia humanidad. Y creo que eso es lo que las hace interesantes. Creo que eso es lo que hace también que algunas de esas obras me den miedo. A mí en lo particular me da mucho miedo. Me da más miedo que las películas de terror. No sé explicarlo, pero es así. Em, Nada, que ahí el ser humano pues básicamente desafía conceptos como la muerte, em, la propia humanidad en sí, por ejemplo con lo de la inteligencia artificial, muchas cosas que aparecen allí en las obras de ciencia ficción. Se pierden a veces también los sentimientos, como que Pero, pasan a un segundo plano y es como que un mundo muy frío. Entonces es sí. interesante. Pero fíjate cómo dices que esas elucubraciones sobre el futuro, sobre la muerte o sobrepasar los límites que tienen los seres humanos, te da miedo. Y sí, da miedo normalmente, o es una de las cosas que da miedo. Pero eso está en el mismo reino, en el mismo lugar del ser humano, en la misma gavetica de la psique que el terror, que el horror, ¿no? Que te dice que las películas de horror te dan menos miedo, pero pertenecen al mismo reino, pues son cosas desconocidas que hay dentro del ser humano. Y el que se pone a explorarla, bueno, encuentra cosas que pueden dar terror, ciertamente. ¿Y qué es más desconocido que lo que no ha sucedido?
lo que puede suceder en el futuro, lo que puede estar sucediendo en otro planeta donde podrían existir los seres humanos, que quién sabe que si ahí está pasando algo. Eso también da algo de miedo. ¿Y qué puede dar más terror que aquello que puede desarrollar el hombre gracias a su inteligencia y que puede terminar siendo fatal en contra de él mismo? Uf, miedo enorme. Al final termina siendo miedo. Bueno, es una interpretación que se puede hacer, ¿no? Entonces, sí, como si fuera una película de horror, ciertamente. Pero al mismo tiempo fascinante. También en eso tienes razón. También es atractivo, porque explorar siempre es atractivo. Y si es explorar dentro de uno mismo, no sabía que existía una película llamada Ex Machina. Bueno, profe, no sé si puedo seguir hablando, me da miedo cuántos minutos quedan. Ah, 1 y medio. Uno y Uno y medio. medio. Mejor, Yo personalmente, mejor, no, no, habla, mejor Claudia. espero a la otra conexión. Sí, mejor espero a la otra conexión porque iba a decir algo de la película Ex Machina que también está relacionada con el Ibris, pero será para la próxima conexión porque es más o menos larguito. Bueno, vamos a terminarlo aquí y comenzamos otra vez lo más pronto que podamos.